La noche estaba sin luna, con una llovizna fría repiqueteando. Las gotas de lluvia caían sobre la tierra y las rocas de la ribera, lavando las manchas de sangre y esparciendo un tenue aroma metálico por el aire. Este era el fondo de una profunda garganta. Un arroyo turbulento atravesaba el valle, sus aguas impetuosas resonaban contra los acantilados. A un lado de la garganta se alzaba un acantilado escarpado, al otro, una empinada ladera salpicada de arbustos y árboles resistentes que se abrían paso entre el suelo rocoso. Al pie de la ladera, la pendiente se suavizaba, formando una llanura aluvial inclinada a lo largo de la orilla del río, escenario de una escena desoladora. Varias carretas volcadas yacían esparcidas por la orilla del río. Cadáveres de personas y caballos estaban esparcidos por doquier, con la sangre manando de heridas espantosas, para luego ser arrastrada al río por la lluvia. Los rostros de los difuntos estaban congelados por el terror, preservando para siempre sus últimos momentos. El silencio de la muerte invadió el campo de batalla empapado por la lluvia. Todo parecía desprovisto de vida, o al menos eso parecía. Cerca de la orilla del río, dentro de un carruaje volcado que apenas se sostenía por las riendas para evitar resbalar en las aguas turbulentas, una joven se apoyaba en un asiento volcado, silenciosa e inmóvil. La niña parecía tener unos 13 años, vestía un modesto vestido blanco y marrón, con zapatos sencillos y calcetines cortos, un atuendo poco común para una persona adinerada. Su cuerpo estaba manchado de sangre en varias partes. Su larga cabellera plateada le caía en cascada sobre los hombros, brillando tenuemente incluso en la penumbra. Su rostro sereno y reservado estaba manchado de sangre en un lado, que goteaba de una herida oculta bajo el flequillo derecho. Al igual que la carnicería que la rodeaba, la niña parecía ser otra parte de la tragedia, hasta que sus cejas se movieron ligeramente. Nadie pudo calcular cuánto tiempo pasó antes de que unas respiraciones débiles emergieran de debajo de su nariz. Su pecho comenzó a subir y bajar de nuevo, y el débil ritmo de la vida regresó. ¡Puaj! La chica frunció el ceño con fuerza, su expresión revelaba incomodidad. Se llevó una mano a la sien, que le palpitaba. Me duele y hace tanto frío. Tuve una pesadilla, me caí de la cama. Sus pensamientos se arremolinaban caóticamente mientras intentaba comprender la situación. A medida que el dolor de cabeza disminuía gradualmente, su mente se aclaraba y las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Está lloviendo afuera? ¿Por qué oigo correr el agua? No hay ningún río cerca de mi casa. ¿Alguien abrió el grifo temprano en la mañana? En medio de su confusión, abrió lentamente los ojos, revelando un iris carmesí. Al principio, el espacio oscuro y estrecho la desorientó. A medida que su visión se acostumbraba, finalmente pudo discernir su entorno, y se quedó paralizada. Frente a ella, en el carruaje volcado, el cuerpo sin vida de una mujer yacía desplomado contra un asiento vertical. Fragmentos de cristal roto de la ventanilla del carruaje sobresalían de su garganta. Su vestido empapado en sangre era un lienzo macabro. Tenía los ojos muy abiertos, el terror grabado en su expresión final, provocando un escalofrío que recorrió a la joven. La espantosa visión dejó a la chica sin aliento, el miedo se apoderó de su mente y borró cualquier otro pensamiento. Instintivamente, se puso de pie, solo para golpearse la cabeza contra el techo del carruaje con un fuerte golpe. Agachada y agarrándose la cabeza, observó frenéticamente su entorno, ahora plenamente consciente del estrecho espacio en el que se encontraba atrapada. Compartir un espacio tan cerrado con un cadáver espantoso la hacía temblar incontrolablemente. A toda prisa, tanteó a su alrededor, buscando una ruta de escape. Sus dedos pronto encontraron la puerta del carruaje que estaba sobre ella. La empujó con todas sus fuerzas y salió a la orilla empapada por la lluvia. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay cadáveres? ¿Me han dejado en una casa embrujada como broma? ¿Quién llegaría tan lejos por una broma? Estos pensamientos frenéticos la invadieron mientras salía a rastras del carruaje, pero cuando finalmente emergió y contempló la escena, se quedó atónita. Más cadáveres cubrían la zona, no solo humanos, sino también caballos. El aire olía a sangre, un hedor que la lluvia no podía disipar. Varias carretas yacían volcadas, con sus parpadeantes faroles de gas proyectando una luz tenue y misteriosa sobre la carnicería.
Las ruedas de las carretas giraban lentamente, insinuando que el caos se había desatado hacía poco. Esto no puede ser solo una broma. La escala es una locura. ¿Quién llegaría a tales extremos? De pie bajo la lluvia, la niña murmuraba para sí misma, con la voz teñida de miedo y confusión. El terror le atravesaba el corazón, pero se obligó a respirar hondo y a calmarse. No te asustes. Mantén la calma. Necesito evaluar la situación. Justo cuando se estaba estabilizando, un dolor repentino y agudo le recorrió la cabeza. Gimiendo, se agarró la sien. Sus pensamientos se convirtieron en un torrente caótico mientras innumerables recuerdos, extraños y desconocidos, invadían su mente. La avalancha la abrumaba, amenazando con destrozar su conciencia. ¿Qué es esto? Apretando los dientes, se apoyó en el carruaje, luchando por mantenerse consciente. Poco a poco, la tormenta en su mente se calmó, el dolor se desvaneció y con ella llegó la claridad, una comprensión tan impactante como la escena que la rodeaba. Jaja. Entonces, no es una broma, sino reencarnación. Jadeando pesadamente, comprendió la verdad de su situación. El alma que ahora habitaba el cuerpo de la niña era la de un viajero de otro mundo, mientras que la dueña original de este cuerpo se llamaba Dorothy. Según los recuerdos de Dorothy, era una niña común y corriente que vivía en una aldea remota. Su padre, cazador, murió en un accidente durante una cacería, y su madre desapareció poco después. Desde pequeñas, Dorothy y el único familiar que le quedaba, su hermano mayor, fueron acogidos por la tía Hannah, una amable pariente de su padre. Dorothy destacaba por su impactante cabello blanco plateado y sus ojos carmesí, pero en todo lo demás, era una niña común y corriente, aunque hermosa. Bajo el cuidado de la tía Hannah, creció junto a su hermano, un niño educado y diligente que a menudo ayudaba a los adultos con las tareas domésticas. Debido a su inteligencia natural, Dorothy fue enviada a una escuela religiosa en un pueblo cercano para aprender a leer y escribir. Al llegar a la adolescencia, se convirtió en una de las pocas personas alfabetizadas del pueblo, ayudando a menudo a otros con cartas y documentos. El hermano de Dorothy, 6 años mayor que ella, dejó el pueblo a los 16 años para ir a trabajar a la ciudad después de que cercaran terrenos locales para pastos de ovejas. Después de 3 años, le respondió diciendo que había encontrado un trabajo decente y que podía permitirse una vivienda digna. Quería que Dorothy se uniera a él en la ciudad. Rebosante de alegría por la carta, Dorothy se despidió de los aldeanos, empacó sus pertenencias y subió a un carruaje rumbo a la ciudad. Sin embargo, poco después de partir, su convoy fue atacado por bandidos. Sentada junto al río, al pie del desfiladero, frotándose las sienes, Dorothy repasaba sus recuerdos mientras observaba la empinada ladera cercana. La ladera estaba llena de objetos caídos de los carruajes volcados. Sus recuerdos revelaron que su convoy había sido perseguido por bandidos, lo que provocó que los carruajes volcaran ladera abajo. A juzgar por la escena, parecía que nadie había sobrevivido. En sus últimos momentos, Dorothy recordó haber oído los gritos de los bandidos y los gruñidos de las bestias. Entre el relincho aterrorizado de los caballos, su mundo se desmoronó, y lo último que sintió fue un dolor agudo en la frente antes de que todo se oscureciera. Pobre chica, suspiró Dorothy suavemente, sintiendo una punzada de compasión. Finalmente tuvo la oportunidad de irse en busca de una vida mejor, solo para enfrentarse a esto. Mientras se lamentaba, su expresión de repente se congeló. Espera, chica. Al darse cuenta de algo crucial, Dorothy extendió rápidamente una mano para examinar su cuerpo. Tras varios intentos infructuosos, su rostro se contrajo de incredulidad. Se ha ido, realmente se ha ido. Soy Dorothy. Dorothy es una niña. Me he convertido en una niña. Por un momento, Dorothy permaneció en silencio atónito, con el rostro inexpresivo, dejando que la llovizna la empapara. Pero justo en ese momento, un sonido distante la hizo volver en sí. Oye, lo encontré. Los vagones llegaron hasta aquí. Jefe, los encontramos. Al oír las voces desconocidas en un idioma que de alguna manera entendía, el corazón de Dorothy dio un vuelco. Se giró hacia el lugar del sonido y vio tenues luces parpadeantes a lo lejos, acercándose gradualmente a la orilla del río. Los bandidos.
Habían bajado a buscarla y se dirigían directamente hacia ella. Al darse cuenta del peligro, Dorothy frunció el ceño profundamente. Se agachó y se escondió detrás de uno de los carruajes volcados, con la mente acelerada. Esto es terrible. Deben estar aquí para saquear el lugar. Esos tipos son criminales despiadados. Tengo que escapar. Observando su entorno, Dorothy buscó una salida. Desafortunadamente, la crecida del río debido a la lluvia había inundado las posibles rutas de escape, y la empinada pendiente era demasiado resbaladiza y peligrosa para subir. La única salida era la dirección de la hoguera que se acercaba, pero era precisamente de ahí de donde venían los bandidos. Si huía por allí, seguramente se toparía con ellos. Maldita sea, no hay salida. Sintiendo el peso de la situación, Dorothy se sentía cada vez más ansiosa. Justo cuando contemplaba hacerse la muerta con la esperanza de engañar a los bandidos, una extraña voz resonó en su mente. No tenía emociones, era imposible discernir si era hombre o mujer, como si incontables voces hablaran al unísono en un cántico bajo. Integración del alma completa. Vínculo establecido. Sacrifica el conocimiento. Otorga el conocimiento. Sorprendida, Dorothy abrió mucho los ojos. Negó con la cabeza, intentando reenfocar sus pensamientos. ¿Qué demonios? ¿De dónde sale esa voz? ¿Está directamente en mi cabeza? ¿Será uno de esos sistemas de los que la gente siempre habla cuando los isekai? Aunque confundida por la voz repentina, Dorothy rápidamente dejó de lado su sorpresa. Ante el peligro inminente, se obligó a pensar con claridad, decidida a descubrir cómo aprovechar este misterioso fenómeno.